¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La deuda del diablo. Se cuenta que en la Nueva España vivió un hombre muy avaro, muy miserable y muy cruel. Se llamaba Rodrigo Hurtado de Alanís. Se le conoció por su depravación y por los múltiples sanguinarios y salvajes actos que cometió en su vida. También se sabía que don Rodrigo jamás demostró la más mínima pizca de piedad. Para él trabajaba un mozo de nombre Pedro Almaraz, quien cumplía todas sus órdenes al pie de la letra, incluso llegar a matar a los esclavos que intentaban fugarse de su yugo. Todos creían en la inquebrantable lealtad y fidelidad de aquel sirviente, pero en realidad era ficticia, solo por conveniencia, ya que Pedro, en el fondo de su alma, odiaba a su patrón. Don Rodrigo no solamente era cruel con sus esclavos, sino también era implacable y voraz al cobrar las rentas de sus tierras. Solo su presencia inspiraba miedo a los desamparados. Un día, acompañado de su criado, llegó a cobrar a casa de Bernardo de Molina, que le rentaba uno de sus predios. En vano fue que los criados de Bernardo corrieron a esconderse, ya que don Rodrigo los alcanzó montando a caballo y a gritos les ordenó: «Avisen a su amo que lo estoy buscando». Bernardo, quien era un hombre débil de carácter, salió de la casa y se encontró con don Rodrigo, quien de manera muy déspota le dijo: «Vengo a que me dé el dinero de la renta que me debe». Don Bernardo, muy preocupado, respondió: «Espéreme a mañana, don Rodrigo. Mi vecino don Rafael del Toro me va a prestar el dinero para pagarle». Don Rodrigo le advirtió: «Solo le doy un día de plazo. De lo contrario, lo echaré de mis tierras». Al día siguiente, en cuanto Bernardo consiguió el dinero, de inmediato se lo llevó al viejo avaro. Don Bernardo dijo: «Deme mi recibo que avala mi pago, don Rodrigo». Don Rodrigo le contestó: «Regrese mañana, don Bernardo. Entonces le entregaré el documento». El incauto Bernardo creyó en sus palabras y salió de la casa sin imaginar que aquel cruel avaro jamás le entregaría el recibo. Bernardo regresó a la casa del malvado hombre al día siguiente, pidiéndole su recibo. «Nunca me entregó algún dinero, don Bernardo. Ha de estar ebrio como siempre y confundido», dijo don Rodrigo. En vano fueron las súplicas de Bernardo. Aquel hombre sin alma se negó rotundamente a entregarle el recibo. Bernardo se refugió en el vino como única solución a su problema. Su esposa inútilmente trató de alentarlo. Le suplicó que dejara de beber y que mejor buscara la forma de conseguir ese recibo. Pero Bernardo seguía bebiendo, sin tomar en cuenta las palabras de su esposa, al punto que hasta ella misma dudó en que Bernardo hubiera efectuado el pago. En ese preciso momento, Bernardo se asomó por la ventana y vio que don Rodrigo y Pedro estaban llegando. En efecto, el viejo avaro fue a darle un ultimátum. Don Rodrigo, gritando enfurecido, decía: «Bernardo de Molina, te esperaré solo hasta esta noche. Si no pagas el alquiler de mis tierras, te echaré de ellas». Bernardo, aún con la botella de vino en la mano, se asomó por la ventana, gritando desesperado: «Bien sabe usted, don Rodrigo, que le he pagado. Entrégueme mi recibo. Tengo testigos de que le he dado el oro». Don Rodrigo, haciendo caso omiso de sus palabras, contestó molesto: «Te repito que estás ebrio y no me has pagado nada. ¿Quién podría ser tu testigo si solo eres un asqueroso borracho? Tengo por testigo a su criado Pedro Almaraz. Él vio cuando le pagué». Pero don Rodrigo no le hizo caso, y entonces don Bernardo pronunció una horrible blasfemia: «Maldito seas, avaro, que el diablo te lleve hasta el fondo del infierno, que las brujas te saquen los ojos y que Satanás devore tus cochinas entrañas». La esposa de Bernardo intentó calmarlo, pero Bernardo siguió gritando: «¡Que me oigan todos!
Maldigo a ese perverso avaro, a quien el diablo habrá de llevarse. Cuando estuvo más tranquilo, tomó una siesta para luego ir a la casa de don Rodrigo a exigir su recibo. Al llegar la noche, don Bernardo se dirigió a la casa del avaro a exigir su recibo. Cruzó el monte y llegó a las cercanías, pero no se atrevió a entrar, ya que los efectos del alcohol, que por la mañana le habían dado la valentía suficiente para enfrentar a aquel hombre, ya habían desaparecido, y mejor regresó a su casa sin haber logrado nada. Al día siguiente, Pedro, el criado de don Rodrigo, encontró muerto a su amo en la estancia de su casa, ahorcado con la cuerda de una bota de vino. Entonces, llamó a las autoridades para dar conocimiento de los hechos. Cuando el alguacil le preguntó si tenía idea de quién podría haber cometido el asesinato, Pedro respondió que posiblemente Bernardo de Molina, ya que el día anterior había amenazado de muerte a don Rodrigo en un completo estado de ebriedad. Todos sabían que Bernardo casi siempre estaba borracho, así que la autoridad no dudó de Pedro y ordenó la aprehensión de Bernardo. Don Rafael del Toro, vecino de Bernardo, ya estaba enterado de la muerte del avaro y de la orden de arresto, por lo que le avisó a Bernardo de todo lo que sabía. La primera reacción de Bernardo fue alegrarse de la muerte del viejo. Parecía no interesarle que lo señalaban como el culpable. Don Rafael le dijo que había testigos que lo vieron rondando la noche anterior la casa del avaro. «Ah, es verdad, pero no me atreví a entrar», dijo Bernardo. «En tal caso, es mejor que huyas, Bernardo. Escapa antes de que lleguen a prenderte. Escóndete hasta que encuentres al verdadero asesino», dijo don Rafael. Sin pérdida de tiempo, tomó algunas provisiones y vino. Se despidió de su esposa y se dirigió al monte. Durante días, Bernardo se escondió en una cueva en el monte y se dedicó a la bebida para no pensar en su temor ni en la duda que lo atormentaba. Todo el tiempo se preguntaba quién podría haber matado al viejo avaro. Mientras pasaban los días y las noches, este pensamiento lo desesperó. Estando borracho y no pudiendo soportar más la expectativa, empezó a maldecir otra vez. «Satanás, ven a decirme quién mató a don Rodrigo. Sé que vives en los montes y lugares solitarios. Ven, Lucifer, y dime quién mató al viejo avaro. ¿Me escuchas? ¿Quieres que te haga un juramento? ¿No es eso? Pues bien, te doy mi alma, si entregas a la justicia al asesino. Ven, Lucifer». Cuenta la leyenda que esos gritos desesperados del borracho fueron un conjuro para que Satanás acudiera. El monte pareció estremecerse. Se escucharon truenos, como si 1000 espíritus atormentados emitieran su escalofriante alarido. De repente, un rayo cayó sobre la hoguera. Según consta en los documentos del Santo Oficio, apareció el maligno, quien con voz hueca le preguntó: «¿Me has llamado?». Don Bernardo, en el estado en el que estaba, se armó de valor y se atrevió a hablar con el demonio. «Sí, yo te invoqué. Ayúdame. Señálame al asesino de don Rodrigo y consígueme el recibo de pago por las tierras para que no me echen de ellas sus herederos». «Tendrás las dos cosas, mas debes hacer cuanto yo te diga», dijo Lucifer. «Dime, lo que sea, que yo habré de hacerlo». «Bien, escucha con atención. Debes matar a un hombre bueno, cortarle la mano izquierda y elaborar 5 velas con grasa humana que colocarás en cada dedo de la mano cortada y dirás estas palabras. Entonces, la mano te indicará al asesino por cuyo delito eres culpado. Haré todo lo que tú quieras, pero ¿y el recibo? ¿Cómo he de obtener el recibo? Una vez señalado al asesino, yo haré que el documento que tanto deseas te sea entregado. ¿Y cómo habré de pagarte? ¿Cuál es el precio por tus servicios? Oh, pierde cuidado. Por eso no te apures. Yo no tengo ninguna prisa en cobrarte». Entonces, Lucifer desapareció entre una bruma negra. Al día siguiente, Bernardo encontró al hombre bueno que sería victimado, y como una fiera, se acercó a un humilde y confiado leñador. Lo estranguló y con un golpe del hacha le cortó la mano izquierda. Posteriormente, fabricó las 5 velas que le indicó el diablo. Concluido el extraño ritual y el conjuro que le dijera Satanás,
Bernardo encendió las velas que colocó entre los dedos de la mano cercenada y dijo: «Ahora sí, mano maldita, en nombre de Lucifer, muéstrame al asesino de don Rodrigo». La mano se levantó del suelo señalando hacia una dirección. Bernardo gritó como loco: «Espérame, mano vengadora, ensillaré mi caballo y te seguiré». Cabalgó en la oscuridad, por el camino que la mano le iba indicando, hasta llegar a la propia casa del viejo avaro. La mano se detuvo frente a aquella casa, donde se encontraba Pedro Almaraz, el sirviente. De un tremendo golpe, la mano abrió la puerta, y al tiempo Bernardo de Molina entró en el cuarto donde Pedro miraba aterrado aquella mano flotante, encendida con las 5 velas, y que lo señalaba como el asesino de su amo, don Rodrigo. Entonces, el criado asustado exclamó: «¿Qué significa esto? ¿Qué es esa mano? Por Dios, Bernardo, ¿qué acto de brujería es este?». Presa de súbito terror, cuando la mano se le acercó, como obedeciendo un mandato, gritó: «¡No, no! ¡Retírate!», gritaba Pedro Almaraz. Bernardo le exigió que confesara el crimen antes de que aquella mano lo ahorcara. Pedro, temblando y lleno de pánico, exclamó: «Sí, confieso. Yo lo maté, pero por piedad, haz que la mano desaparezca». Don Bernardo, triunfante, le dijo: «Mañana deberás ir al Santo Oficio para confesar tu crimen. De no hacerlo, vendré nuevamente por la noche y traeré esta mano para que te ejecute». Bernardo emprendió el camino de regreso a su casa, llevando en mente un solo pensamiento: cómo obtener el recibo prometido. Y como si el maligno lo hubiese escuchado, súbitamente apareció y le dijo: «Te lo daré de inmediato. Sígueme», le dijo Lucifer. Entonces, impulsado con una fuerza endemoniada, como si seres espantosos lo empujaran, Bernardo siguió al diablo, y poco antes de que dieran las 12 de la noche, estaban en el cementerio. El demonio se detuvo ante la tumba del viejo avaro e hizo una siniestra invocación: «Rodrigo Hurtado de Alanís, abandona por un momento las regiones infernales en que habitas. Yo, Lucifer, te lo mando. Sal ahora». Entonces ahí, a medianoche y ante la tumba del avaro, tuvo lugar un acto infernal. El cuerpo descarnado de don Rodrigo se levantó del ataúd y dijo: «Ordéname, que yo te obedezco, señor de las tinieblas. Entrega a Bernardo de Molina el recibo por el oro que te dio», le ordenó Satanás. El horrible esqueleto obedeció y entregó a Bernardo el documento. No bien Bernardo había recibido aquel papel, se sintió otra conmoción en el campo santo. Brotaron llamas y un humo negro pestilente, y de a poco Bernardo se fue quedando solo en el panteón, mirando aquel recibo, papel por el cual entregó su alma a Satanás. Al día siguiente, Bernardo y Pedro se presentaron ante el santo tribunal. Pedro confesó haber estrangulado a su amo cuando éste se negó a darle la parte del oro que le entregó Bernardo de Molina. Entonces los miembros del Santo Oficio redimieron a Bernardo del cargo, pero le pidieron el recibo que comprobaba el pago de la deuda. Cuando Bernardo se los entregó, ellos se quedaron atónitos, ya que les resultaba imposible creer que el recibo tuviera fecha del día anterior y aún la tinta estuviera fresca. Entonces le preguntaron: «¿Cómo obtuvo el recibo, don Bernardo de Molina?». «El avaro lo firmó y me lo entregó anoche», contestó. El fraile del Santo Oficio repuso: «¿Acaso estás loco, Bernardo? ¿O falsificaste este documento?». «No, no estoy loco. Juro que anoche me lo entregó el mismísimo don...». Y no supo más que decir. Se turbó y siguió: El avaro. No, don... que salió de su tumba al conjuro de Satanás. Yo...». No pudo terminar de hablar, ya que en ese preciso momento se dio cuenta que había caído en la trampa del diablo. Dice la leyenda que el demonio le soltó la lengua y le hizo revelar el pacto celebrado en el monte. Entonces el Santo Oficio lo tomó preso, acusado de prácticas demoníacas. En vano, como poseído, Bernardo de Molina trató de desvirtuar lo que antes había dicho, y precisamente ante el Santo Tribunal. «Por favor, les ruego que no me hagan caso.
De repente digo muchos disparates, dijo Bernardo. El Santo Oficio, al escuchar tantas contradicciones, careó a los hombres, y entonces Pedro reveló el asunto de la mano cercenada. El fraile dijo: no nos cabe duda, este individuo se valió del maligno. Asiéntense como hechos las declaraciones de los hombres aquí presentes. Posteriormente, Bernardo de Molina fue sometido a severos tormentos hasta que dijo la verdad. 3 días más tarde, el Santo Tribunal dictó su fallo. Ambos, Bernardo y Pedro Almaraz, serán ahorcados y después quemados públicamente. Sus cenizas se esparcirán en el aire, dijo el Santo Oficio. Cuentan las crónicas que la ejecución de Pedro y Bernardo reunió en la plaza a miles de personas, y conforme el fuego iba consumiendo el cuerpo de Bernardo, el cielo se ensombreció. Hubo truenos infernales y un fuerte viento azotó la capital de la Nueva España. La enseñanza que deja este relato es que con Satanás siempre se pierde, porque sus servicios tienen un costo tan alto para quien los solicita que se paga con la propia vida y con el alma. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.